Evangelio de hoy. Lunes 1 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación. Y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán y el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de San Lucas 4, 16 a 30. Nos sitúa en un momento crucial del inicio del ministerio público de Jesús. Cuando él regresa a Nazaret, el pueblo donde se había criado, y entra en la sinagoga en sábado, tal como era su costumbre, mostrando que no vino a abolir la práctica de la fe judía, sino a darle cumplimiento pleno. Y desde el inicio nos muestra la importancia de estar en comunidad para escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo de reconocer en él al ungido que viene a transformar la historia. Jesús toma el libro del profeta Isaías y lee un texto mesiánico que habla de la acción del Espíritu sobre quien ha sido enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, y la liberación de los oprimidos, declarando un año de gracia del Señor. Y esta proclamación es el núcleo de su misión. No es una predicación abstracta, sino un anuncio concreto que toca las realidades de sufrimiento humano, y que promete esperanza, transformación y vida nueva. Cuando termina de leer, Jesús enrolla el libro, lo devuelve al encargado y se sienta, mientras los ojos de todos los presentes quedan fijos en él. Y aquí se percibe un silencio expectante, un momento de tensión en el que la asamblea espera una explicación.
Y Jesús pronuncia la frase que marcará la diferencia en su vida y ministerio. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, revelando que Él mismo es el cumplimiento de la promesa. Y que la salvación ya no es algo lejano ni abstracto, sino una realidad presente. La proclamación de Jesús genera inicialmente admiración en quienes lo escuchan, pues reconocen la autoridad y la gracia con que habla. Pero pronto surge la duda y la resistencia. Porque lo conocen desde niño. Porque lo vieron crecer en medio de ellos. Y les resulta difícil aceptar que alguien tan cercano pueda ser el ungido de Dios. Y aquí se manifiesta una verdad profunda. La familiaridad puede convertirse en obstáculo para reconocer la obra divina. Cuando nuestros prejuicios nublan la fe, Jesús percibe esa incredulidad y responde con firmeza, recordándoles que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y pone ejemplos de Elías y Eliseo, quienes realizaron milagros no entre los israelitas incrédulos, sino entre extranjeros abiertos a la fe. Lo cual resulta provocador, porque confronta a su gente con la verdad de su dureza de corazón, y a la vez abre la puerta al anuncio universal de la salvación. Esta declaración provoca la ira de los presentes, que pasan de la admiración a la furia en cuestión de momentos, y lo llevan hasta la cumbre del monte con la intención de despeñarlo, mostrando cómo el rechazo a la verdad puede convertirse en violencia, cuando el corazón se resiste a la luz. Y sin embargo, Jesús pasa en medio de ellos y continúa su camino, demostrando que nada puede detener el plan de Dios hasta que llegue la hora establecida por el Padre. Este episodio nos recuerda que la misión de Jesús siempre conlleva un anuncio incómodo, que confronta la seguridad de los hombres, y que invita a romper con esquemas cerrados. Porque el amor de Dios no se limita a un grupo selecto, sino que se abre a todos, especialmente a los marginados, y a quienes son considerados indignos por los criterios humanos. El mensaje de Jesús en Nazaret nos llama a preguntarnos si también nosotros caemos en la tentación de no reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Si nos resulta difícil aceptar que Dios pueda hablarnos a través de personas sencillas, o a través de situaciones humildes. Y si nuestras expectativas cerradas sobre cómo debe actuar Dios nos impiden abrirnos a la novedad de su espíritu. La reacción de la multitud es un espejo de nuestras propias resistencias. Pues muchas veces nos dejamos guiar por la emoción inicial ante la palabra de Dios. Pero cuando ésta nos confronta con nuestras incoherencias, preferimos rechazarla o ignorarla. Y aquí comprendemos que acoger a Cristo no es un simple entusiasmo pasajero, sino un compromiso radical que puede exigir renuncias y cambios profundos. Jesús se presenta como el cumplimiento de Isaías. Y esto significa que en él encontramos la verdadera liberación. No una liberación política ni ideológica, sino una libertad integral que toca el corazón del hombre, que sana heridas interiores, que restaura dignidades quebrantadas, y que abre caminos de esperanza incluso en medio de la opresión. El hoy de Jesús es clave, porque no habla de un mañana incierto, ni de un futuro lejano, sino de una salvación presente, disponible aquí y ahora, para quienes están dispuestos a abrir el corazón. Y esto nos recuerda que la fe no puede ser pospuesta, que la conversión no debe dejarse para otro tiempo, porque el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre la misión de la Iglesia, llamada a proclamar la buena nueva a los pobres,
a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. No como una teoría abstracta, sino como un compromiso concreto con los más necesitados. Haciendo visible la misericordia de Dios en obras de justicia, de sanación y de fraternidad. La resistencia de Nazaret es también la resistencia de nuestro mundo actual, donde muchas veces se admira la figura de Jesús como maestro sabio, pero se rechaza su mensaje cuando toca intereses personales, estructuras de poder o estilos de vida alejados del Evangelio. Y este rechazo puede adoptar formas sutiles, desde la indiferencia hasta la burla, o la exclusión directa de todo lo que recuerde la exigencia cristiana. Sin embargo, Jesús no se deja intimidar. No busca agradar a todos, ni rebaja su mensaje para evitar el rechazo. Porque su misión no depende de la aprobación humana, sino de la fidelidad al Padre. Y en esto nos enseña a nosotros que seguirle implica ser fieles al Evangelio aunque ello suponga incomprensión, oposición o persecución. El paso de Jesús por en medio de la multitud hostil es un signo de que su hora aún no había llegado, y de que nadie puede frustrar los planes de Dios, porque su providencia guía la historia. Y esta certeza nos debe llenar de confianza en medio de las pruebas, recordándonos que aunque surjan oposiciones, la voluntad de Dios prevalecerá siempre. También se revela aquí la paradoja del corazón humano, capaz de pasar de la admiración a la hostilidad en un instante, cuando se siente confrontado por la verdad. Y esto nos llama a revisar si nuestro seguimiento de Cristo está basado solo en sentimientos pasajeros, o en una fe madura capaz de permanecer firme en medio de las exigencias del Evangelio. El ejemplo de Elías y Eliseo nos recuerda que Dios no se deja encerrar en fronteras, ni en privilegios exclusivos, sino que su amor se extiende más allá de las limitaciones humanas. Y este anuncio universal es una llamada a la Iglesia a ser verdaderamente católica. Es decir, abierta a todos los pueblos, culturas y realidades, sin excluir a nadie. Jesús inicia aquí un camino que culminará en la cruz. Porque la misma lógica del rechazo que comienza en Nazaret lo llevará finalmente a ser condenado y crucificado en Jerusalén. Y sin embargo, ese rechazo se transformará en fuente de vida. Porque a través de la cruz y la resurrección la salvación se abrirá definitivamente a todos los hombres. Cuando Jesús proclamó que aquel pasaje de Isaías se cumplía en su persona, los oyentes se encontraron ante una revelación que rompía todas sus expectativas. Pues esperaban que la palabra de Dios se realizara en un futuro lejano. Tal vez mediante signos espectaculares de liberación política. Sin embargo, Cristo declaró que en ese preciso instante la profecía se hacía carne en él. Y esto exigía una decisión inmediata. Una apertura radical a su persona. Porque no se trataba de un anuncio teórico, sino de una gracia actual, que reclamaba fe y obediencia. La reacción inicial de asombro y admiración por sus palabras, que eran descritas como llenas de gracia, muestra que el corazón humano es capaz de percibir la belleza y la fuerza de la verdad. Sin embargo, ese mismo corazón puede cerrarse rápidamente cuando la verdad desafía las seguridades establecidas. Es así como la admiración se tornó en escepticismo. Pues al recordar que Jesús era el hijo de José, muchos de ellos pensaron que no era posible que un profeta tan grande surgiera de un origen tan humilde. Y se resistieron a aceptar lo evidente.
Jesús conocía esa resistencia interior. Por eso declaró que seguramente le reclamarían que hiciera en su pueblo los mismos milagros que había realizado en otros lugares, revelando así la superficialidad de una fe basada únicamente en lo extraordinario. Pues su misión no era complacer curiosidades, sino llevar a la conversión de corazón. Una conversión que cuesta, porque obliga a reconocer la propia pequeñez y a acoger a Dios en la sencillez. Con la afirmación ningún profeta es bien recibido en su tierra. Jesús señaló una verdad dolorosa. La dificultad de aceptar que lo divino puede manifestarse en lo cotidiano y cercano. Y que la familiaridad puede convertirse en un obstáculo para la fe. Porque cuando creemos conocer demasiado a alguien, dejamos de reconocer la grandeza que puede habitar en él. Y de esta manera, cerramos la puerta a la acción de Dios. Para ilustrar esta verdad, Jesús recordó los ejemplos de Elías y Eliseo, profetas que realizaron milagros en favor de extranjeros en lugar de beneficiar a los muchos necesitados de Israel. Lo cual subrayaba que la gracia de Dios no se limita a fronteras nacionales ni a privilegios heredados, sino que se abre a todos los corazones dispuestos a recibirla, incluso si se trata de paganos o marginados. Esta enseñanza resultaba insoportable para los presentes, porque derribaba el falso orgullo de creerse los únicos destinatarios de las bendiciones divinas. Al recordar que la viuda de Sarepta y Naamán el sirio recibieron la intervención de Dios en lugar de muchos israelitas, Jesús les mostraba que la salvación no es un derecho adquirido, sino un don gratuito, y que la apertura de corazón es más importante que la pertenencia étnica o religiosa. La furia que estalló en la sinagoga al escuchar estas palabras revela cómo la verdad puede incomodar hasta el punto de despertar violencia. Cuando lo que se esperaba era un mensaje de privilegio y orgullo nacionalista, Jesús ofreció un mensaje de universalidad y humildad. Y esto resultó intolerable para quienes no querían renunciar a sus falsas seguridades. Por eso lo llevaron fuera del pueblo con intención de matarlo. La escena de querer despeñarlo es un símbolo de cómo la humanidad muchas veces rechaza la luz, porque prefiere permanecer en sus tinieblas. Y cuando la verdad nos confronta, podemos reaccionar con violencia en lugar de abrirnos a la conversión. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la misión de Cristo no depende del rechazo humano, pues Él pasa en medio de la hostilidad y sigue adelante con firmeza. Este pasar de Jesús en medio de la multitud, sin que pudieran hacerle daño, indica que el plan de Dios no puede ser frustrado por la oposición humana, porque cuando todavía no ha llegado la hora de su pasión, nadie puede atentar contra Él. Así también en nuestra vida, aunque surjan obstáculos y rechazos, el propósito de Dios sigue adelante hasta cumplirse en el tiempo que Él ha dispuesto. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la palabra de Dios. Nos abrimos a reconocer a Cristo en lo cotidiano, en lo humilde, en lo cercano, ¿o lo rechazamos porque no se ajusta a nuestras expectativas humanas? La verdadera fe no busca lo espectacular, sino que reconoce la presencia de Dios en lo sencillo, y se deja transformar por Él, aunque eso implique renunciar a nuestro orgullo. El Evangelio de hoy nos enseña que escuchar la palabra exige valentía, porque nos confronta con nuestras resistencias, y nos revela que la salvación no es propiedad de nadie, sino don gratuito para todos. De ahí que cada vez que nos resistimos a compartir el amor de Dios con los demás,
Repetimos la actitud de quienes en Nazaret no quisieron aceptar la universalidad de la gracia. La humildad es clave para acoger el mensaje de Jesús. Si creemos que lo conocemos todo de Él, por haber escuchado tantas veces el Evangelio, corremos el riesgo de volvernos como aquellos paisanos suyos, incapaces de descubrir la novedad que siempre encierra su palabra. Necesitamos cultivar un corazón sencillo, que se asombre y se deje interpelar por lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Además, debemos reconocer que la palabra de Cristo nos empuja más allá de nuestras fronteras mentales y sociales, porque nos invita a amar a quienes consideramos extraños, y a reconocer que Dios actúa también en ellos. Aceptar esto puede ser tan difícil como lo fue para los oyentes de Nazaret. Pero es la condición para participar verdaderamente en el reino de Dios, que es universal e inclusivo. El rechazo que sufrió Jesús anticipa la pasión, pues la hostilidad no nació únicamente en Jerusalén, sino desde sus primeros pasos públicos. Y esto nos recuerda que el camino del discípulo tampoco está exento de incomprensiones y rechazos. Cuando vivimos fielmente el Evangelio, encontraremos oposición. Pero como Cristo, debemos seguir adelante confiando en que la obra de Dios no puede ser detenida. Este episodio de Nazaret nos revela la paradoja de la misión de Cristo, pues al mismo tiempo que es portador de salvación y gracia, se convierte en signo de contradicción, porque obliga a cada corazón a tomar una decisión: abrirse o cerrarse, creer o rechazar, acoger la salvación o preferir la dureza del propio orgullo. También es una invitación a no limitar a Dios con nuestras ideas preconcebidas, porque a menudo esperamos que Él actúe de cierta manera. Y cuando no sucede así, nos decepcionamos o nos escandalizamos. Sin embargo, la gracia de Dios supera nuestras categorías, y llega a quienes parecen menos indicados según nuestra lógica humana, pero que están más abiertos en su corazón. El ejemplo de Naamán el sirio es significativo, porque era un hombre poderoso y extranjero, y sin embargo recibió la sanación porque fue capaz de obedecer la indicación del profeta, aunque al principio le pareciera absurda. Así, también nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios con sencillez, aunque no siempre comprendamos sus caminos. La viuda de Sarepta, que acogió al profeta Elías en tiempos de hambre, es otro testimonio de cómo Dios obra en los sencillos y en los que confían en Él, aunque no pertenezcan al pueblo elegido. Esto rompe todo exclusivismo, y nos recuerda que la verdadera pertenencia al reino se mide en la fe y la hospitalidad, no en la sangre ni en los títulos. Jesús mismo, al recordar estas historias, estaba anticipando que su misión se abriría a los gentiles, lo cual luego se concretó con la predicación de los apóstoles. Por eso este evangelio no es solo una escena local, sino una proclamación profética de la universalidad de la salvación, que nos alcanza a todos nosotros hoy. Jesús, al proclamar que ningún profeta es bien recibido en su tierra, toca la fibra más sensible de sus oyentes, porque ellos esperaban un Mesías que los confirmara en su orgullo local, en sus seguridades culturales y en sus expectativas nacionalistas. Pero Él viene con un mensaje que rompe todas las barreras y que abre las puertas a los paganos, a los extranjeros, a los que ellos despreciaban. Y esa universalidad del amor de Dios
Sigue siendo incómoda también para nosotros cuando pensamos que la gracia es un privilegio reservado y no un don para todos. El recuerdo de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio es un golpe directo a la mentalidad cerrada de Nazaret. Porque eran extranjeros. No formaban parte del pueblo elegido. Y sin embargo, fueron alcanzados por la misericordia de Dios de una manera privilegiada. Esta enseñanza se convierte en una invitación a abrir los ojos y a descubrir que Dios actúa muchas veces fuera de nuestras fronteras religiosas, de nuestras categorías sociales o de nuestras ideas preconcebidas, recordándonos que el Espíritu sopla donde quiere y nadie puede encerrarlo en esquemas humanos. La reacción de furia de los habitantes de Nazaret muestra cómo el mensaje evangélico cuando toca el egoísmo, los prejuicios y las falsas seguridades puede generar rechazo, odio e incluso violencia. Ellos pasan de la admiración a la ira, de la escucha atenta al deseo de eliminar a Jesús, porque su palabra no se acomoda a lo que ellos quieren escuchar. Esta dinámica se repite en la historia y también en nuestra vida cuando preferimos un evangelio cómodo, que no incomode ni transforme. El intento de llevar a Jesús al precipicio revela hasta dónde puede llegar el corazón humano endurecido. Porque la ceguera espiritual lleva a actuar con violencia contra aquel que viene a traer luz. Y muchas veces los profetas de todos los tiempos sufrieron persecución, rechazo y marginación por anunciar la verdad de Dios. Así, la escena se convierte en una profecía anticipada de la cruz. Porque el Hijo de Dios también será llevado fuera de la ciudad, condenado injustamente y entregado a la muerte. Pero el detalle que Lucas subraya es que Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Un gesto de autoridad y de libertad, que demuestra que su hora aún no había llegado. Nadie podía arrebatarle la vida si no era en el momento señalado por el Padre. Esta escena enseña que aunque los hombres intenten detener el plan de Dios, no lo lograrán. Porque el designio divino siempre se cumple en su tiempo, con firmeza y sin error. La figura de Jesús en este pasaje es la del profeta incomprendido, que no se deja atrapar por las expectativas mezquinas de su gente, sino que permanece fiel a la misión universal que el Padre le ha confiado. Esta fidelidad es una enseñanza para nosotros. Porque con frecuencia la presión social, la incomprensión de los demás, o incluso el rechazo nos empujan a callar, a suavizar el mensaje, o a traicionar la verdad del Evangelio. Sin embargo, Jesús nos muestra que hay que perseverar aunque cueste. El pasaje también nos invita a mirar dentro de nuestro corazón y preguntarnos si no actuamos como los habitantes de Nazaret, admirando a Jesús cuando sus palabras nos gustan, pero rechazándolo cuando nos exige cambiar, abrirnos a los demás, perdonar o renunciar a privilegios. Porque la verdadera fe no consiste en aceptar un evangelio a nuestra medida, sino en acoger al Cristo vivo que nos interpela, incluso cuando incomoda. Jesús en Nazaret nos muestra que la salvación no es un privilegio de unos pocos, sino un don abierto a todos. Este universalismo es una buena noticia para los marginados, los extranjeros, los despreciados. Pero puede ser una mala noticia para quienes se creen dueños exclusivos de la gracia. Por eso,
Este pasaje es también un llamado a examinar nuestras actitudes comunitarias, eclesiales y personales, para no caer en el error de cerrar las puertas que Dios abre. El rechazo en Nazaret es el inicio de un camino de conflictos que acompañará a Jesús hasta el Calvario. Y esta realidad nos recuerda que seguir a Cristo implica incomprensiones y pruebas. Porque la luz siempre encuentra resistencia en medio de las tinieblas. Sin embargo, al mismo tiempo nos asegura que el amor de Dios es más fuerte que cualquier rechazo. Y que la misión continúa, aunque algunos la quieran apagar. El hecho de que Jesús no realice milagros en Nazaret es una consecuencia de la falta de fe. Porque la fe abre la puerta a la acción de Dios, mientras que la incredulidad la cierra. Esto no significa que el poder de Dios dependa de nosotros, sino que Él respeta nuestra libertad y no impone su gracia donde no se le quiere recibir. Esta enseñanza nos invita a cultivar una fe abierta, confiada y dispuesta a dejar que Dios actúe en lo profundo de nuestra vida. La escena de Nazaret es espejo de la historia de la salvación. Porque Israel muchas veces rechazó a los profetas enviados por Dios. Y ahora rechaza a su propio Hijo. Este patrón se repite en cada corazón que escucha la palabra. Porque siempre tenemos la tentación de cerrarnos a lo que no entendemos. O a lo que nos pide conversión. Pero también tenemos la oportunidad de acoger la voz del Espíritu. Y dejar que la buena nueva transforme nuestra vida. El mensaje central de este Evangelio es que la salvación es gratuita, universal y liberadora. No depende de pertenecer a un grupo específico, sino de abrir el corazón a la acción de Dios. Por eso, es un llamado a la humildad. Porque no tenemos derecho a apropiarnos de la gracia, sino a recibirla con gratitud y a compartirla con todos. La humildad también se manifiesta en aceptar que Dios puede hablarnos a través de quienes consideramos lejanos o indignos. Porque su voz resuena donde menos lo esperamos. Y si no estamos atentos, podemos perdernos de su mensaje. Así como los nazarenos se perdieron del milagro de tener al Mesías en medio de ellos. La humildad abre la puerta a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo inesperado. El Evangelio nos muestra también la importancia de la perseverancia en la misión. Porque a pesar del rechazo inicial, Jesús sigue adelante. No se detiene, ni se desanima. Esto es un ejemplo para la Iglesia y para cada discípulo. Porque siempre habrá resistencias. Pero no debemos rendirnos, sino continuar sembrando la semilla del reino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque algunos la rechacen, siempre encontrará corazones abiertos, que la reciban y den fruto abundante. Por eso, no debemos dejarnos vencer por el desaliento cuando no vemos resultados inmediatos. Porque la obra de Dios tiene su tiempo y sus caminos. La figura de Jesús rechazado en Nazaret nos consuela en nuestros propios rechazos. Porque Él sabe lo que significa no ser comprendido ni valorado. Y nos enseña a ofrecer esas experiencias dolorosas al Padre. Confiando en que nada se pierde cuando se vive en unión con Él. De este modo, nuestra debilidad se transforma en fuerza y testimonio. El paso de Jesús en medio de sus enemigos sin que pudieran tocarlo es signo de su soberanía y de la protección del Padre. Esta imagen nos da seguridad de que
En medio de nuestras luchas y dificultades, Dios también nos sostiene. Y nada puede destruirnos mientras permanezcamos en su voluntad. El Evangelio de Lucas nos enseña que el reino de Dios se abre camino más allá de los rechazos humanos. Y que ningún obstáculo puede frenar la misión de Cristo. Esto nos invita a tener esperanza en medio de las adversidades. Porque aunque las circunstancias sean difíciles, el plan de Dios sigue adelante. Y se cumplirá en su plenitud. Cada vez que escuchamos este pasaje, estamos invitados a tomar una decisión personal. Si queremos ser como los nazarenos que cerraron su corazón, o como aquellos extranjeros que confiaron y recibieron la bendición. La respuesta está en nuestra libertad. Y cada día tenemos la oportunidad de abrirnos más al amor y a la gracia de Dios. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que Cristo sigue pasando en medio de nosotros. Que su palabra sigue proclamando libertad y salvación. Y que la única respuesta verdadera es abrir el corazón. Dejarnos transformar. Y comprometernos a vivir la buena nueva en nuestra vida cotidiana. Porque sólo así seremos discípulos fieles de aquel que vino a anunciar el reino de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.